En esta lección exploraremos cómo integrar plantillas HTML y cargar contenido estático en una aplicación web utilizando el framework Echo de Go. La capacidad de mostrar información dinámica y servir recursos estáticos es esencial para crear páginas web completas y atractivas. Profundizaremos en la configuración del motor de renderizado de plantillas HTML con Echo. Aprenderemos cómo cargar y renderizar plantillas HTML para crear páginas dinámicas. Además, vamos a servir contenido estático, como el CSS, JavaScript e imágenes, utilizando Echo. Esto va a mejorar la apariencia y la interactividad de la aplicación. Además, vamos a aprender a servir contenido estático mediante las rutas dinámicas en Echo, que acepten, por supuesto, diferentes parámetros y carguen páginas específicas según la solicitud del usuario. Vamos a la práctica. Hasta el momento hemos cargado una plantilla en la cual tiene un HTML, un estilo y también un poco de funcionalidad mediante JavaScript, que actualmente es esto. Bien, lo que vamos a proceder ahora es utilizar una plantilla completa con diferentes páginas y vamos a hacer las pruebas correctas para poder adaptar toda una plantilla y que funcione correctamente, ya que aquí solamente tenemos una ruta, que sería la raíz. Bien, para ello entonces vamos a ir directamente a nuestro navegador y vamos a hacer una breve búsqueda en Google, donde pondremos Start Bootstrap SB-Admin 2. Para ello entonces vamos a iterar un poco y vamos a ir al repositorio que se encuentra acá en GitHub. Ya que lo encontramos en GitHub, dice que es una plantilla pública, por lo cual podemos utilizarla. Entonces bien, vamos a proceder a descargar este mismo, mediante el botón de Code y luego opción HTTPS y luego clic en copiar. Nos lo llevamos esto a la terminal y desde la terminal vamos a proceder a descargar lo que es este repositorio. Bien, para ello vamos a hacer lo siguiente. Dice que estoy ubicado dentro del directorio Echo, por lo cual voy a crear un nuevo directorio llamado src de source, en el cual aplicaremos aquí, o más bien almacenaremos nuestros recursos. Entonces voy a acceder a src y dentro de src entonces hago un git clone para poder extraer el repositorio de Start Bootstrap. Hago enter, esperamos a que se descargue y listo, ha finalizado. Bien, nosotros tenemos algunos archivos ya configurados, en este caso algunos CSS y unos JavaScript y a su vez una plantilla. Vamos a colocarle, o más bien a concatenarle, un "old" para que estos no colisionen con los nuevos que vamos a ingresar. Entonces vamos a indicarle al CSS directamente y le vamos a decir "old". Lo mismo vamos a hacer con JS y le vamos a indicar "old" de esta manera. Y a este index también vamos a colocarle "old" de viejo. Cerramos por acá. Y cerramos. También voy a cerrar esta consulta. Listo, para dejarlo lo más limpio posible. Genial. Ya que estamos ahí, vamos ahora a proceder a seleccionar, fíjense bien, dentro de nuestro directorio src, tenemos aquí el Start Bootstrap SB-Admin. Por lo cual, este contiene ya algunos archivos HTML que vamos a necesitar. En este caso vienen siendo todos estos. Entonces vamos a seleccionar cada punto HTML de la siguiente manera. Listo, lo he seleccionado todos. Hago un control C para copiar y simplemente ahora me voy más abajo a nuestros ficheros de templates de plantilla y pego acá con un control V. Listo. En este caso he copiado src por error, así que lo voy a eliminar. Listo. Y simplemente voy a seleccionar los ficheros HTML. Entonces nuevamente lo vuelvo a hacer. Listo. Y ahora sí, seleccionamos template, pegamos y en efecto ahora sí que tenemos todos nuestros ficheros .html a disposición. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos ahora a copiar lo que son los directorios tanto CSS, IMG, JS y Vendor.
que estos son nuestros ficheros estáticos, por lo cual vamos a ir entonces seleccionando, lo tenemos. Bien, hago un control C y entonces esto me lo voy a llevar ahora dentro de static. Por esa razón hemos cambiado ante los nombres de CSS all y JS all, precisamente porque al agregar acá no lo reemplaza, sino que crea uno con un guión copia. Bien, ya que lo tenemos ahí, entonces ahora podemos revisar que tenemos aquí los CSS correspondientes, tenemos los JS correspondientes y el vendor también, que tiene todas estas librerías. Bien, ya que tenemos todo eso, nosotros ahora sí podemos más o menos ir a configurarlo en Go para que esto funcione perfectamente. Bien, vamos a ejecutar el servidor porque recordemos de que ya manda a llamar a un index.html, así que si hago un go round main, voy a retornar porque me metí a src. Entonces el servidor, ok, listo, ahí lo aborté, pero vamos a volver a arrancarlo. Allow, listo, volvemos acá al navegador, recargamos y si notan aparece ahora un svadmin, pero aparece muy feo. ¿Qué significa esto? De que nuestros estilos no están siendo cargados correctamente. Bien, para ello lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Entonces, vamos a ir a buscar todos aquellos recursos. Si notan, ahora nuestras rutas son barra static, por lo cual si yo entro a una plantilla, por ejemplo al index, este va a buscar dentro de vendor, o sea que desconoce dónde está el static. Para ello entonces vamos a reemplazar esto básicamente por un barra static barra vendor. Para ello entonces voy a ir dentro de templates y voy a hacer una búsqueda en la carpeta. Y entonces la búsqueda que voy a hacer acá va a ser básicamente vendor barra, y lo tenemos por ahí. Y esto lo vamos a reemplazar especialmente por barra static barra vendor, de esta manera. Así que si esto lo aplico hacia las 61 apariciones que tiene, entonces si se fijan, esto ya me ha cambiado correctamente. Asimismo voy a hacer también con los CSS, ya que es necesario, y se aplica de la misma manera. Así que voy a reemplazarlo en las 14 apariciones, y la misma manera va a ser con JS, que también lo voy a reemplazar con las apariciones correspondientes, dice que son 20. Y lo mismo va a pasar también con las IMG, que serían las rutas donde va a buscar las imágenes. Entonces le indicamos IMG también por acá. Dice que encontramos 46 apariciones en los archivos y listo. Ok, veremos si esto ha funcionado correctamente. Decimos un go round main.go. Damos permitir. Y entonces recargamos y ojito, esto ya está completamente funcional. Me gusta. Eso significa de que si yo navego mediante los componentes, utilerías, páginas, gráficos, significa de que cargarían las otras páginas. Vamos a hacer clic aquí, buttons.html. Si se fijan, me dice message not found. Significa que no lo está encontrando. Esto pasa porque no existe ninguna ruta especialmente para buttons.html. Así que esto no está completamente funcional porque no está entendiendo las siguientes rutas. Para ello entonces ya nos vamos a ir a hacer las otras configuraciones a nuestro archivo routes.go. Sin embargo, vamos a entender de que src ya no nos es funcional, por ende ya lo podemos eliminar. Entonces le decimos un rm-rf src, enter, y listo, hemos eliminado src. Bien, para ello entonces ahora vamos a ir nuevamente a nuestras rutas, a routes.go, y aquí vamos a proceder a hacer algunas configuraciones para manejar rutas dinámicas que acepten diferentes parámetros y carguen páginas específicas según la solicitud del usuario. Entonces bien, dice que ya tenemos diferentes imports, HTML template, IO, y aquí nos hace falta uno nuevo que se llama strings, que es el que vamos a ocupar. Bien, entonces, para poder aplicar la configuración, primeramente vamos a indicarle desde acá que vamos a recibir una nueva ruta.
En este caso, así como saludo, nombre, que aparece por acá, esta vez lo vamos a hacer de diferente manera, pero especialmente para barra 2.page. Y aquí vamos a obtener el valor de esa página que deseamos buscar o que estamos buscando. En este caso vamos a comenzar a desarrollar lo que viene siendo nuestra ruta, y aquí le indicamos en page precisamente para obtener el parámetro, y el parámetro es page, y de esta manera obtenemos nuestro valor dentro de la variable page. Ahora vamos a verificar si la página ya tiene la extensión .html, así que lo hacemos de la siguiente manera. Le decimos mediante strings.hasSuffix y le indicamos page.html, verifica si esto tiene esa extensión. Si no lo tiene, en este caso, básicamente lo que vamos a proceder a hacer es concatenárselo. Bien, strings de momento no está disponible. Ahora mismo lo ha agregado seguramente el Visual Studio Code, porque antes necesitamos strings en los imports. Bien, bajamos un poco. Ya hemos hecho una primera validación. Ahora vamos a comprobar si la plantilla solicitada realmente existe, porque si el archivo no existe, pues tampoco es necesario intentar devolver algo. Para ello, entonces le indicamos, esta vez utilizando OS, para poder verificar o validar dentro de lo que es el sistema operativo, utilizar esta barra template más, ojito, aquí vamos a concatenar el nombre del archivo que estamos buscando. Para ello entonces le decimos un return render http status ok, donde retornamos nuestra página que fue buscada. A ver aquí si me hace falta algo más. Dice que OS todavía no está agregado, pero mientras haga un control S, entonces vamos a agregar el import OS también aquí. Bien, hasta el momento pues esto ya no está generando el error. Vamos a ver esto que dice status ok, de esta manera. Bien, y bueno, vamos a hacer una última comprobación, es que si la plantilla no existe, pues vamos a mostrar ahora una página de error, que es una de las tantas que ya están aquí en las plantillas. Bien, para ello entonces vamos a hacer un return simplemente, ya que si no ha accedido a este, pues accederá directamente al otro. .render y mediante http un status not found, donde le indicamos de forma estática nuestro 404.html, que es el que nos va a cargar. Bien, validamos de que aquí nos falte nada más. En este caso tenemos un renderer. Esto lo podemos crear como ya en forma de función, ya que aquí tenemos también en la parte de arriba un renderer. Vamos a crearlo en forma de función y lo vamos a ver en la parte de abajo. Entonces vamos a indicarle mediante font renderer, y aquí vamos a la plantilla nuevamente, template renderer. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es reformular lo que teníamos escrito de renderer. Templates, aquí le indicamos template must, que es esto que tenemos acá básicamente. Voy a copiarlo, me lo voy a dar para acá, básicamente para que ya no esté dentro de setup route, sino que esté fuera y este se mande a invocar cada vez que lo necesitemos. Y entonces esto lo voy a ir eliminando. Bueno, a ver, esto nos es útil precisamente, pero vamos a colocarlo acá abajo, y este type vamos a ordenarlo también de una manera en que podamos colocarlo acá. Bien, todo lo que son estas funciones y la estructura me la voy a llevar a la parte de abajo de setup routes. Listo ahí. Bien,
Entonces acá ya no necesitamos lo que es este renderer que habíamos tenido por un largo rato. Entonces le indicamos acá de que en vez de esto, básicamente le vamos a decir de que va a mandar a llamar a la función renderer, simplemente esto para configurar el motor de renderizado de plantilla HTML, y luego básicamente vamos a configurar echo para servir contenido estático desde este lugar. Creo que esto lo teníamos colocado en la parte de abajo, sí, así que me lo voy a llevar hacia la parte de arriba de esta manera. Bien, esto nos basta para poder hacer nuestras pruebas. Voy a levantar nuevamente el servidor, go round main.go, aceptamos y ahora sí, nos vamos para acá. Dice que nos está cargando muy bien lo que es nuestro sitio web, en este caso index. Sin embargo, ahora vamos a hacer las respectivas pruebas para ver si nos comienzan a cargar los diferentes componentes. Vamos, por ejemplo, a navegar mediante bottoms y en efecto nos está cargando muy bien. Cars, utilities, colors, borders, animations, others y las páginas también. Excelente, las imágenes también están cargando muy bien, lo cual significa que los archivos estáticos también están cargando y están dando OK a todo lo que se está solicitando. En este caso la URI que están por acá lo está demostrando. Pues genial, voy a proceder a subir estos cambios. Y le voy a decir adaptación de plantilla completa con diferentes páginas utilizando echo. Subimos estos cambios. En este caso se están publicando también bastantes templates y diferentes scripts. Validamos acá. Y en efecto aquí han llegado ya nuestras confirmaciones. Y bien, en esta lección hemos aprendido cómo integrar plantillas HTML, cargar contenido estático y manejar rutas dinámicas en una aplicación web utilizando el framework Echo de Go. Estas habilidades nos permiten crear páginas web completas y personalizadas que pueden adaptarse a las necesidades y preferencias de nuestros usuarios. Con estas bases estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y funcionales en Go utilizando Echo.